¿no? Sí, lo que pasa es que anoche tuve un show en Barranquilla y regresé en un vuelo a las 3:40 de la mañana. O sea, no es que haya reaparecido el antiguo Marcelo, ¿no? Yo pensé- Simplemente estoy mal dormidito. Pero la pasaron muy bien allá en Barranquilla. Mi prima fue a verte. La pasamos María bien, Beatriz, gracias a toda la gente de allá gritó como Barranquilla. una loca con los hombres a la plancha. Y hablando de sueño, Ajá. yo tengo muchas inquietudes, muchas preguntas con respecto al sueño. Hay epidemia de insomnio. La gente tiene muchos mitos, muchas dudas acerca de la siesta, de que si sirve ese sueño reparador de una horita, Uy, la cuántas son siesta. las horas que hay que dormir. Mejor dicho, tengo muchas dudas. Antes la gente dormía como pata hinchada. ¿Qué? Sí. ¿Cómo duerme la pata hinchada? Pues se demora para despertarse, pero todo ha cambiado. Por eso, en este momento acaba de llegar un verdadero especialista. Él es médico de la Universidad Nacional, especialista en neuropsiquiatría, psiquiatría forense de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, investigador teórico del Instituto de Neurociencias de la Universidad del Bosque. Mejor dicho, es un hombre que se ha dedicado la vida a estudiar para que sus pacientes podamos dormir bien. Y recibimos con un bravísimo Uy, hay que decirlo enorme completo porque si no silencio. la mamá se enoja. Él es Germán Aguirre Lick. ¡Bravísimo, mi doc! ¿Lo dijimos bien, Doc? ¿Había tenido usted un supuesto. tipo de Lick. terapia así como tan en el ambiente, la camita y todo esto? No, estimulante, muy estimulante. Sí, es muy estimulante, sí, tiene toda la razón, mi doctor. Pues en medio de una habitación se van a resolver problemas del sueño, mi doc. Hablemos precisamente de este espacio que le dedicamos a nuestro cuerpo para descansar, para recuperar. ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora la gente no puede dormir. Bueno, por supuesto, agregaba en las especialidades que dijiste, la actual es el psicoanálisis que trata de integrar la parte emocional y la parte física. Eso ha vuelto a tomar gran importancia, entonces como estamos hablando de los sueños, el gran teórico que estudió qué es lo que pasa con el sueño, el sueño hace que el cerebro se desconecte conscientemente en el día y empiece a descansar, pero sigue activo desde el punto de vista de lo que llamamos la fantasía emocional, la fantasía afectiva, y el cerebro a través del sueño empieza a crear toda una serie de narrativas para que uno vea qué le está molestando. Entonces, los trastornos del sueño tienen un aspecto físico, que son las enfermedades físicas y los síntomas, pero sobre todo un aspecto emocional que tú me preguntabas. Para poder descansar, el sueño hace que realicemos deseos y podamos descansar, o si no, no podríamos vivir. Interesante esto, mi doc. ¿Qué pasa en el sueño? El cerebro se desconecta, hablamos del sueño reparador, se reparan neuronas, se reparan órganos, los órganos descansan. ¿Qué es lo que pasa realmente en el momento de desconectarnos y descansar esas 6, 8 horas diarias? Así, fundamentalmente, como tú dices, el sueño es reparador. Indudablemente, la ciencia en este momento ha mostrado claramente cómo el cerebro tiene una actividad consciente en el día que se estimula a través de la vigilia, y la vigilia se estimula a través de la luz, a través de los estímulos visuales, y hay unos ciclos con los que estamos conectados, que son los ciclos circadianos de 24 horas o ultradianos o infradianos, que eso depende de lo que la ciencia ha estudiado, que es la diferencia individual de cada persona. Todos tenemos una información genética igual, aún a los animales superiores, a los primates, pero la diferencia individual es lo que hace que el cerebro se renueve, y las historias que se hacen en el cerebro tienen dos aspectos. La fantasía onírica, que es la que te está mostrando que hay una serie de situaciones orgánicas que se traducen en una narrativa inteligente o lenguaje de los sueños, y hay unas narrativas físicas que son las que de alguna manera se desconectan en lo que nosotros llamamos la actividad del cerebro consciente o del sistema nervioso consciente central, y queda funcionando lo que llamamos el sistema nervioso autónomo o inconsciente, y quedamos en piloto automático. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Lo que hemos aprendido con el estudio del cerebro y de su expresión, la mente, que es la relación con el mundo, hemos aprendido que los seres humanos vivimos en piloto automático. Eso es fundamental. Cuando ustedes se ríen, cuando ustedes están alegres, todo ese tipo de cosas, estamos mostrando cómo el individuo busca una armonía en sistema automático, y luego
que nuestro cuerpo nos hace sentir unas necesidades inmensas para sentirnos vivos. El cerebro empieza a pensar, a organizar, a ser consciente de las cosas que pasan. Pero tenemos que tener muy claro que en la actividad del sueño nos muestra que el 90% de nuestra actividad, aún conscientes en el día y en la vigilia, es en piloto automático. Quiere decir, tú actúas y después te das cuenta, el cerebro se da cuenta de qué fue lo que hiciste. Por eso es tan importante esa relación con los otros, que nosotros llamamos, la ciencia nos ha mostrado la necesidad de compartir con el otro. El ser humano individual no existe si no tiene en cuenta al otro. Eso se llama el vínculo afectivo, y todo eso se recupera y se siente a través de los sueños. Doctor, ya decía Marce que las horas normalmente en que un ser humano debe dormir, un ser humano adulto, son 6 a 8 horas. Los niños toda la noche, una vez anochece, hay que prepararlos después de las 6 de la tarde para que duerman, porque ellos tienen un proceso de recuperación diferente a nivel neuronal y cerebral. ¿Qué pasa cuando uno duerme un poco más de la cuenta? ¿Y qué pasa cuando el sueño no es de calidad? Cuando se levanta uno de verdad y siente todavía que está cansado. ¿Hay algunas fallas en alguna de las etapas del sueño? Sí, por supuesto. Los trastornos del sueño son la expresión de que algo está pasando. Nosotros tenemos que mirar desde el punto de vista de la investigación del ser humano que el cuerpo, nuestro organismo, nuestra conducta, nuestra manera de mirar, nuestra manera de dormir, nuestra manera de relacionarnos con nosotros son unos síntomas que la ciencia tiene que traducir. El científico lo que hace es traducir tu lenguaje. Y el niño, por ejemplo, desde que nace empieza a madurar su cerebro, como tú dijiste. El sueño tiene un proceso de neuroprotección. Los niños inicialmente en la vida duermen muchas horas para que haya lo que nosotros llamamos la madurez o la protección neuronal o la mielinización de las conectividades en el cerebro. Son como las carreteras mantenidas que empiezan a madurar, y el ser humano madura hasta los 30 años. El cerebro, se sabe que a los 20 años todavía no ha madurado el cerebro, y por eso explicamos una cantidad de conductas impulsivas que tienen los adolescentes o los adolescentes tardíos, y el sueño influye en eso. Dormir mucho para que tú madures, y con el tiempo se nos disminuyen las horas de sueño y tenemos una actividad mucho más consciente. Es decir, ya el sueño nos ha preparado para vivir más en la vigilia, pero de una manera más inteligente, más de vínculo con los otros. Se duerme más livianito. Usted me acaba de cambiar a mí un concepto que yo traía de la escuela de odontología, donde siempre me dijeron que el cerebro se terminaba de desarrollar a los 21 años. Usted me está diciendo que todavía se desarrolla hasta los 30. Sí, por supuesto. Caramba. Por Yo no supuesto. me Hay una... George, tenés chance todavía. No me he desarrollado, tengo un moral. Te quedan un par de años. ¿Tienes preguntica? Pregunta, Sí, claro. George. ¿Qué creyeron, que me había quedado dormido? Por favor. Aquí tengo pregunta. Nelly Castro pregunta, doctor, ¿qué tan cierto es que con la edad se cambia el sueño? Que en lugar de dormir de día, de noche duermen de día. Esto me preocupa también, Marcelo. ¿De 2 horas? Esto me preocupa, Yo Marcelo. duermo de noche, de día, yo duermo a toda hora. Sí, muy bien. Las siestas son reparadoras. Hay unos mitos que hay que cambiar en un momento determinado. Decías, por ejemplo, después de una gran actividad electromagnética, dijiste, Marcelo. Sí. Eso es muy importante de tener en cuenta, porque el ser humano, nosotros somos producto de todo lo que estaban mostrando, de una interconectividad de un sistema vivo. Nosotros pertenecemos a esa bioecología y somos parte de ese sistema vivo, y eso ha determinado que el ser humano se dé cuenta que no es el único rey de la naturaleza, sino que el rey de la naturaleza o la reina es la vida, y nosotros somos parte de ella. Todo lo que aprendemos en los sueños en un momento determinado nos está mostrando, digamos, ese recuerdo de que no somos que el mundo y el universo no es antropocentrista, que el mundo gira en torno de la vida, y el sueño sobre todo es una forma a través de la cual nos damos cuenta de que tenemos una cantidad de cosas no resueltas, instintivas, impulsivas, muy primarias. Y en el sueño estamos mostrando la capacidad que podemos tener para mejorarnos. El sueño entonces repara las vías nerviosas. Primero se duerme mucho para madurar y tener un concepto adecuado del mundo con los otros, pero los otros no solo son los seres humanos, sino los seres vivos, los seres aún inanimados, porque todo eso tiene un sentido y un orden en un campo en el que nosotros vivimos. Energético. Doctor, vámonos a la práctica. Uy, Queremos cuidado. dormir bien.
cómo podemos manejar el ambiente, cómo podemos nosotros acomodarnos. Dicen que el que duerme de lado se le cambia la forma de la cara de ese lado. Si duerme boca abajo, amanece arrugado. Y si duerme boca arriba, desculado. ¿Qué? ¿Cuál es la mejor forma de dormir? Uy, Marcelo, estás durmiendo yo estoy mucho boca arriba. Boca arriba porque estoy cóncavo. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo también? Y el eh, ambiente que debemos preparar para que sea efectiva. Un poco la ciencia lo que hace es Sobre explicar cosas de una manera muy cruda. Uno duerme cuando le da sueño. Lo que Uy, estamos, sí, eso es verdad. y no importa cómo duerme, ¿de acuerdo? Se especula con cosas que además podrían tener un sentido porque la ciencia ahora dice, la ciencia va hasta hoy, mañana no sabemos qué pasa. Y eso es una de las cosas importantes que están haciendo a través de los medios de comunicación, que es de compartir el conocimiento de una manera pedagógica. Cuando uno duerme, entonces es porque tiene sueño. ¿Qué altera el sueño? Entonces, Generalmente. los estímulos de la luz. La luz es la primera que activa todos los centros nerviosos conscientes. Necesitamos que los centros nerviosos conscientes y todos los núcleos cerebrales se cierren porque no está el estímulo de la luz. La vida única y exclusivamente se alimenta de la energía de la luz, ya sabemos, materia, energía, y que se convierte en lo que nosotros llamamos información o mensajes, que es lo que nos hace humanos y lo que nos hace relacionarnos con los otros. O sea, la oscuridad es una buena alternativa. Procurar que sea que oscurita esté la oscurito el habitación. cuarto. La ducha caliente antes de dormir, una media hora antes de dormir, comer no tan cercano a dormir, comer tempranón o tipo 6 de la tarde, todo eso va ayudando. Todas esas cosas ayudan y depende de la edad, porque si estamos hablando de un niño o de un adolescente, que me señala, pues se necesita depende cosas. de la edad. Sí, me ha mirado toda la entrevista. Marcelo Cuando solo tenemos almuerza. cierta edad, se duerme menos. Sí, indudablemente se duerme menos porque ya aprendimos una serie de comportamientos, de aprendizajes y de conductas que las tenemos que llevar a cabo. Aún el universo estamos viendo ahora con las nuevas visiones que decías de la información, la energía, esa transformación que estamos viendo actualmente de esa relación. Entonces el mundo ya está mostrando cómo tenemos que mostrar lo que aprendimos, y lo que aprendimos es lo que venimos a enseñar. Vivimos con los otros, ya no es la sola visión del culto al yo, usted no sabe quién soy yo, que eso es lo que está mostrando una vida individual que nos va a destruir. La vida, como se está diciendo, es un pensamiento en colectivo, en cooperación. Yo soy inteligente, pero sumo la inteligencia con los demás, y eso es lo que le pone un sentido a la vida. Todo ese tipo de circunstancias se muestran en el sueño, y en el sueño onírico, y estamos viendo que hay una cantidad de conflictos desde el punto de vista físico, de costumbres mal llevadas, que son la resultante de trastornos emocionales que alteran lo que se llama el sistema autoinmune, inmunológico. Y ahí pero vienen usted estos se fue. trastornos Se nos va acabando como el las tiempo, apneas y todo No. eso. Antes de Ay, eso, Dios mío. rápidamente podemos hacer un mito, derrumbar mitos. Sí, mito en Una realidad. copita de vino antes de dormir, ¿mejora el sueño, sí o no? Bueno, ya se Cerradito. sabe clarísimo. El vino o el whisky antes de dormir, buenísimo, porque se ha sabido que los taninos, etcétera, estimulan el endotelio, estimulan que llegue la sangre, pero Me encanta. que llegue la sangre a todos los sitios, se llaman a los endotelios, donde está la sangre la lleva el oxígeno. Las alteraciones del sueño impiden que el oxígeno llegue a alimentar los sitios especiales como este. Sexo antes del sueño. ¿Sirve? ¿Funciona? Queda uno como caballo desgastado ahí. Claro. Sobre todo el hombre. ¿Recomendado sí o no? Maravilloso comentario. Lo mejor. Oiga, maravilloso doctor, por comentario. favor. Se ha demostrado claramente, la mejor neuroprotección es esa relación con el otro, y la sexualidad tiene múltiples factores inteligentes que hemos inventado los seres humanos. No es solo la relación natural, sino la relación erótica, como tú dices, y es el mejor neuroprotector. Pues no me le dé El ideas a celular, este el poco de celular. vagos que están celebrando aquí, que trago, que no, señor. Calma. Hay que tener claro que el celular tiene que estar lejos del cuerpo cuando uno duerme, pero cuando empieza a sonar, ¿es bueno posponer y posponer o es mejor levantarse de una? No, el celular tiene que estar apagado, eso es muy importante. ¿Y la alarma? Sí. Marcelo dijo eso de la influencia electromagnética, eso se está estudiando muchísimo y eso altera el corazón, el cerebro, todo esto. Y los cambios que tiene el individuo desde el punto de vista físico para que no le llegue oxígeno a los pulmones y de los pulmones a través de la sangre, todos esos cambios van a activar el cerebro y van a producir enfermedades físicas, el infarto, el accidente cerebrovascular, la diabetes, la gordura, sobre todo la depresión y la ansiedad
de no poder encontrar cómo poder vivir una vida sana y una vida saludable o una vida creativa. Le voy a decir algo en el idioma de su mamá. ¿Le puedo decir? Ich liebe dich. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿De la lividez? Lo amo al doctor. Ah, bueno, La tiene que lividez. ver. Ich liebe dich. Casi le pega. Mire, Mi Doc, muchas Doc, gracias se quedaron por esta muchos visita. temas. Prometa que va a volver. Cuando Sí. quieran, cuando Por quieran. ahora, si los televidentes quieren resolver alguna duda, ¿cómo se comunican con usted? Bueno, siempre mi celular está abierto porque la obligación del que hace tiene ciencia que estar es apagado. estar dispuesto a contestar. Por la noche no lo tenemos apagado, por supuesto, pero lo tenemos alejado. Y lo peor para poder dormir es mirar. Ya se sabe que eso quema neuronas, como dijiste. Si tú estás mirando Todo el tiempo ahí. con la oscuridad y únicamente la luz del celular, ya sabemos toda la tecnología, el daño que está haciendo. La tecnología es una ayuda, pero una ayuda no desde el punto de vista individual, de la acumulación de dinero, fama, poder, porque nos puede hacer un gran daño. Nos pasa un gran cobro si no sabemos manejar eso adecuadamente. ¿Su número de celular entonces cuál es? Mi celular 310-865-8474 y los médicos estamos para resolver y contestar las preguntas que cada 24/7. individuo se hace. Sí, La señor. tula para el Ahí está doctor. también en la pantalla su correo electrónico para El las personas pocillo que para quieran. el doctor. Y trivia. La además de cobija la para que duerma cobijita. rico, doctor, ahí que haga la Arrúchese siesta. usted con esta cobija. Lindísimo. bravísima. Estos colores, ya se sabe que los colores azules activan. Y cuando ahora se están vendiendo en todas las lencerías o las gafas que se están usando ahora para transformar la luz y que las puedas tener, impedir que la luz llegue, y eso se está usando mucho en aquellos que tienen esos trabajos, como los médicos que trabajamos 48, 72 horas, o todos aquellos que se dedican a los turnos o los pilotos, etcétera, que alteran sus ciclos de sueño, o sea, su neuroprotección, y se queman las neuronas. Muy bien. Ay. Tengo la trivia. ¿La tienes? Yo tengo la trivia, Bótala de la una tengo porque clarita. una familia de 4 integrantes se va a cenar de parte de Bravísimo. Y dice así. Lo dijimos de manera clara, incluso dijimos el apellido con el acento de ese país. Él es colombiano, pero su mamá es de un país. Sí, ese país es A, el Congo belga, B, Alemania, C. Nigeria. Sí sabe. Conteste ahora. Y si no tiene ni idea. Salga allá afuera en el patio y haga una cena familiar con unos huevos revueltos, no se meta en una chalchicha. No hay de otra. Ya saben, los dedos más rápidos del oeste a través de @Bravísimo 7 con el numeral Bravísimo 2010. Bravísimo para el doctor Germán Aguirre Lich. Mi